Sentarse, como decía en el tema, firme en el Señor, velando por la unidad. Filipenses 4, del 1 al 4. Pero antes de entrar al texto, quisiera, de un modo introductorio o por introducción, compartir algo con la iglesia del Señor. Y dice así: se cuenta una vez que en una carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar su diferencia. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa, sencillamente, hacía mucho ruido. Y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo y dijo que había que darle mucha vuelta para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera expulsado el metro, porque siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el overol e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que ayudémonos en nuestros puntos débiles y valoremos la utilidad de nuestros puntos fuertes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limpiar aspereza, y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron contentos, llenos de gozo de su fortaleza y de trabajar juntos. Fin de la cita. Gloria a Dios. En el texto de hoy vamos a encontrar a dos mujeres, una llamada Evodia y otra Síntique. Y vamos a ver en el texto de hoy que a pesar de que estas dos mujeres tenían diferencia, el apóstol Pablo le exhortó, le escribió y aún le pidió asistencia a un compañero fiel, el cual el texto no da nombre, pero para que ayude a estas mujeres para que se pusieran de acuerdo. Amados hermanos, si nosotros vemos el tema de esta exhortación firme en el Señor, velando por la unidad, es interesante entender que lamentablemente por vivir en cuerpo caído, a veces se presentan desacuerdos en medio de nosotros, como lo hubo con el martillo, con la lija. Pero qué bueno es saber que tú y yo estamos en manos de nuestro gran alfarero, y nuestro gran alfarero cada día trabaja contigo y conmigo para moldear el carácter de Cristo en nuestra vida. Y cada uno de nosotros debemos de velar. ¿Por qué? Por orar los unos a los otros, amarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros. Es interesante también recordar que en este caminar con el Señor vendrán desacuerdos. Pero la pregunta no es si entre los cristianos pueden venir desacuerdos, sino más bien qué hacer cuando vengan los desacuerdos. ¿Qué debemos de hacer tú y yo cuando vengan esos momentos de diferencia, como había entre el martillo, la lija? ¿Qué debemos hacer?
Y de eso queremos nosotros hablar en esta preciosa mañana. Y con eso en mente, queremos compartir 4 puntos del texto que exhortamos tener la Biblia abierta para poder considerar estos 4 puntos del texto de Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 4. Yo no sé si tú eres martillo, yo no sé si tú eres lija, yo no sé si tú eres metro. Lo que yo sé es que todos estamos en la mano de nuestro gran Salvador. Amén. Y que Dios en su gracia hará de nosotros lo que Él se propuso desde la eternidad pasada, para su gloria y para su honra. Amén. Así que vamos a leer el texto en esta mañana, Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 4. Lo primero que vamos a ver en el versículo 1 es una exhortación a estar firme en el Señor. El apóstol Pablo le da una exhortación a esta iglesia a estar firme en el Señor. Versículo 1 dice así: así que, hermanos míos amados, deseado gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amados. Nuevamente, repetimos el versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amados. Pablo le da una exhortación a estos hermanos de Filipo a estar firme en el Señor. Es interesante, y permítame por favor dividir este versículo en 3 sesiones. ¿Por qué? Si vemos, el versículo empieza diciendo, así que. Queremos recordar que cada vez que tú veas un versículo que empiece con esta frase, así que, por lo demás, por lo cual, por tanto, es una conclusión de lo que el autor o el escritor dijo anteriormente. Y no quisiera pasar por eso, por alto, porque anteriormente, en los versículos 17 al 21, el apóstol Pablo le había hablado de que los filipenses estaban llamados a imitarlo a él y a imitar los buenos ejemplos, pero también le había recordado de que su ciudadanía no estaba en la tierra, sino en los cielos. Y que este cuerpo corruptible, el que él le llama cuerpo de humillación, Dios lo transformará cuando venga Cristo a un cuerpo glorificado, transformado para estar en su presencia. Así que, como este cuerpo de humillación será transformado para ir con un cuerpo glorificado a la presencia de Dios, así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, está firme en el Señor, amado. Otro detalle que queremos ver en este versículo es que Pablo expresa el afecto que tenía a estos hermanos de Filipo. Pablo amaba a estos hermanos. Pablo se sentía contento con estos hermanos. Es interesante recordar que esta epístola se le llama la carta del gozo. Y gozo o gozao se encuentra una y otra vez en medio de esta carta. Y Pablo se gozaba con estos hermanos. Y lo expresa en este versículo 1. Dice, pudiéramos llamar la parte B del del verso 1 del capítulo 4. Dice, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Mira cómo Pablo le llama a estos hermanos, amados, deseados, gozo y corona mía. Y no solamente aquí Pablo le expresa su amor, sino también en el capítulo 1, versículo 8 de la misma carta. Mira lo que Pablo le dice a los hermanos de Filipo. Dice así, cito: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Esta palabra entrañable denota un amor con todo el ser que involucra
a todos los órganos internos. Pablo amaba de todo corazón a estos hermanos y se lo expresaba una y otra vez. Se lo expresaba una y otra vez. No sé cuántos de los esposos que están aquí le han expresado a su esposa una y otra vez: te amo. Tú eres un gozo para mí. No sé qué tiempo tú no le dices a tu esposa te amo, o la esposa le dice al esposo te amo. Pero Pablo le expresaba una y otra vez a estos hermanos de su amor y su gozo para con él. Y por último, Pablo le exhorta y le dice: está firme en el Señor. Está firme en el Señor, amado. Es interesante también recordar y ver el corazón pastoral de Pablo y su preocupación por la iglesia de Cristo. El apóstol siempre estaba pendiente para confrontar las malas enseñanzas, como dijimos anteriormente. El apóstol Pablo, en el texto de Filipenses, capítulo 3, refuta malas enseñanzas a un grupo de judaizantes, lo cual le llama los enemigos de la cruz. Y Pablo le exhorta a los filipenses de que estén firmes en el Señor, sabiendo también que esta iglesia se habían infiltrado esta falsa enseñanza. Pero no solamente Pablo le había hablado a estos hermanos de Filipo de que estén firmes en el Señor. Pablo le había escrito a los corintios, Pablo le había escrito a los gálatas en diferentes perspectivas. Y quisiera comentar esto para edificación en esta mañana. En 1 Corintios 15:58, en el contexto de la resurrección, mira lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios. Dice: así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. También Pablo le dijo a los corintios que estén firmes en el Señor, porque en el contexto de la resurrección había un grupo que no creía en la misma. Y Pablo le exhortaba y le decía: si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra predicación y vano sería nuestro evangelio. Amén. Y él termina en ese contexto diciéndole a los corintios: hermano, está firme, amado, constante, creciendo en la obra del Señor. Está firme en lo que tú has creído, está firme en el Señor. A los Gálatas también le escribió en el capítulo 5, versículo 1, y le dijo: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Está firme. Los Gálatas estaban siendo permeados también por un grupo de judaizantes que querían que los cristianos volvieran a guardar otra vez los ritos de Moisés, las leyes ceremoniales, la circuncisión. Y Pablo le dice a los Gálatas: hermano, está pues firme. ¿En qué, Pablo? Con la libertad con que Cristo te hizo libre. Pablo confrontaba el error. Pablo exhortaba a la iglesia para que se mantuvieran firmes en lo que había creído. Pero también esta carta de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27, Pablo le exhortó a los filipenses a estar firmes en la unidad. Dice el verso 27 del capítulo 1: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo como unánime por la fe del evangelio. No uno por un lado, otro por otro lado, sino unánime por la fe del evangelio. Pablo era un defensor de la doctrina esencial del evangelio, pero también era un promotor de la unidad. Pablo era un defensor del evangelio. Pablo era un defensor de la doctrina de la justificación por fe. Pablo era un defensor de la verdad del evangelio. Por gracia sois salvos. No hay que guardar rito, no hay que circuncidarse. Cristo y solamente Cristo nos justifica delante de Dios Padre. Entonces, nuestro primer punto en esta mañana, Pablo le exhorta a los filipenses
a estar firme en el Señor. Firme en el Señor. Y en la aplicación vamos a desarrollar un poquito más lo que quiere decir este punto número 1. Nuestro segundo punto está basado en el versículo 2, una confrontación amorosa y sensible. Vamos al versículo 2. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Yo quiero que ustedes me permitan leer este mismo versículo en varias versiones de Biblia. La Nueva Versión Internacional dice de este versículo lo siguiente, y lo cito. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. La Biblia de las Américas dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice, y lo cito, les ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas. Voy a repetir nuevamente este versículo en la traducción lenguaje actual. Les ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas. Dice el hermano John MacArthur, y quisiera comentarlo, Pablo exhortó a estas mujeres a ser de un mismo sentido, a estar en armonía, lo cual denota que toda estabilidad espiritual depende del amor mutuo, la armonía y la paz entre los creyentes. Parece que la falta de unidad en la iglesia de Filipo estaba a punto de destruir la integridad del testimonio de esta iglesia. Wow. Y es interesante, hermano, que Pablo ya le había exhortado a esta iglesia sobre la unidad. Si vamos al capítulo 2, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime y sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo exhortó a esta iglesia, Pablo amaba a esta iglesia, pero había este desacuerdo entre Evodia y Síntique. Y es interesante recordar que verdaderamente no estamos exentos de que dentro de las iglesias a veces se den desacuerdos y diferencias. Pero nuestro llamado es procurar hacer de un mismo sentir en el Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque eso da testimonio a los no creyentes. Mira lo que dice Juan en el capítulo 17, versículos 20 y 21. Jesús hablando en la oración sacerdotal. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad da testimonio de que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y es interesante, hermano, que nosotros velemos por la unidad. Que nosotros estemos firmes en el Señor, firmes en lo que hemos creído, firmes en lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, pero también velando por la unidad, porque sabemos que hay un enemigo, un adversario que va a procurar todos los medios para tratar de traer dificultades dentro del pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo, si nosotros en nuestro pecado fallamos y tenemos desacuerdo en algún momento determinado, tenemos que venir en arrepentimiento y procurar la unidad dentro de la iglesia local. Ahora, en nuestro tercer punto, después que Pablo recomienda a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, que sean del mismo sentir, Pablo da una recomendación. Versículo 3. Dice el verso 3.
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. Dice un comentarista, los cristianos deben tratar de superar la diferencia por sí solos, pero a veces necesitan ayuda para resolver conflictos. Aparentemente Pablo creyó que este era el caso de Bodia y Síntique. No trató de resolver los problemas desde Roma. En lugar de ello, pidió a un amigo de confianza que estaba en Filipo que trabajara con ella. Tú y yo siempre debemos estar alerta para detectar y luego sanar el cáncer de la falta de unidad en la comunidad de la iglesia local. En una ocasión preguntaron a un pastor, ¿cómo podemos sanar los desacuerdos en la iglesia local? Su respuesta fue confrontando en amor, con humildad, pero confrontando el error y el problema. Fin de la cita. Pablo recomendó a este amigo, que el texto nos dice cuál es el nombre, a que ayude a estas mujeres a que se pusieran de acuerdo. Pablo no recomendó a este amigo fiel a que le echara más leña al fuego. No. Si leemos nuevamente el versículo 3, dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayude a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están en el libro de la vida. Pablo le pidió a este hombre a que ayude. No es que alimente la desunión, no es que alimente el desacuerdo, sino a que ayude. Y lamentablemente, a veces, nosotros podemos descuidarnos en nuestra condición caída y en lugar de ayudar, desayudamos echándole más leña al fuego. El llamado del cristiano no es echarle leña al fuego. El llamado del cristiano es a restaurar al que ha caído. Y es interesante también, yo quisiera pasar por alto, que a pesar de que estas dos mujeres tenían esa diferencia, el apóstol Pablo reconoció que su nombre está escrito en el libro de la vida. Estas mujeres eran cristianas. Lo que implica que aún entre cristianos no estamos exentos a que haya desacuerdo. El asunto está, como dije al principio, no es que haya desacuerdo, sino qué hacer cuando vengan los desacuerdos. Sí. Pablo recomendó a este amigo a que ayude a Evodia y a Síntique a que se pusieran de acuerdo. Como dije, hay momentos en los cuales tú puedes hablar con alguien, ponerte de acuerdo, pero si tú no puedes por sí solo, hay que buscar ayuda. Pablo le exhortó a este hombre que ayudara a estas mujeres a que se pusieran de acuerdo. Y por último, nuestro cuarto punto, Pablo cierra el texto dándole una exhortación a los hermanos de Filipo y también a nosotros. Le dice en el versículo 4, una exhortación a gozarse en el Señor. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Versículo 1, ¿qué vimos? Una exhortación a estar firme en el Señor. Nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, en lo temporal, ni en lo efímero, conforme al texto del capítulo 3, versículos 17 al 21. No, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que está firme en el Señor. Hay algo mejor que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Pablo, aún había esta diferencia, no usó de palabra áspera. No. Pablo expresó su amor a estos hermanos, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Wow, cuánta dulzura en esa expresión. Aún había el desacuerdo, aún estaba pasando la situación. Cuánta dulzura en esa expresión del apóstol Pablo para con estos hermanos.
Y Pablo le exhorta que estén firmes en el Señor, no solamente a esta iglesia, sino también a los corintios, que estén firmes en que Cristo ha resucitado y que Él nos viene a buscar. En un contexto que había un grupo que estaba en contra de la resurrección. A los Gálatas en un contexto donde los judaizantes querían penetrar y habían penetrado y estaban persuadiendo a algunos creyentes que se circuncidaran y guardaran los ritos de Moisés. El apóstol Pablo también confronta el error y le exhorta a estar firme porque en Cristo estamos completos. Ya en Cristo, Cristo y solo Cristo nos garantiza el cielo. Amén. Cristo nos garantiza el cielo. Y a los mismos filipenses Pablo le exhorta a la unidad. Nada hagáis por vanagloria, sino con humildad, usando el mismo sentido. ¿Qué vimos en el punto número 2? Una confrontación amorosa. Ruego, wow, impresionante. Pablo no le dijo, yo soy apóstol de Jesucristo. Y usted, no, un momentico. Ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentido en el Señor. Él tenía la autoridad apostólica para hablar probablemente un poco más enérgico. Sin embargo, el lenguaje que Pablo usó fue un lenguaje de amor. Ruego a Evodia y a Síntique